Hola, mi nombre es Andrea Chuquiana y hoy vamos a hablar sobre las propiedades coligativas en el artículo que ya mencionamos anteriormente, el estudio experimental sobre la transferencia de calor por desorción de una mezcla de amoníaco-agua para una bomba de calor de absorción con presión de vapor. Bueno, la propiedad coligativa que vamos a estudiar es la presión de vapor, la cual mide la tendencia de un líquido a pasar a la fase gaseosa. En el caso de la mezcla de amoníaco y agua, depende directamente de la interacción de sus componentes y de la temperatura. En este artículo, la presión de vapor es clave, ya que determina cuán fácilmente el amoníaco puede separarse del agua durante una desorción. Afecta la cantidad de calor necesaria para completar este proceso. En mezclas como esta, las fuerzas intermoleculares juegan un papel crucial. Los enlaces de hidrógeno. El agua forma partes fuertes de enlaces de hidrógeno con el amoníaco, lo que reduce la volatilidad del amoníaco. El efecto de la temperatura. Al aumentar la temperatura, estas fuerzas se debilitan, permitiendo que moléculas del amoníaco escapen a la fase vapor, lo cual aumenta la presión de vapor. Por eso, la temperatura no solo influye en la eficiencia térmica, sino también en la velocidad de la absorción, de la desorción. La expresión matemática, la ley de Raoult, la cual es aplicada a mezclas ideales, donde P es la presión de vapor de la mezcla, X1 la fracción molar del componente volátil y P1 la presión de vapor del componente puro. La relevancia del artículo. La presión de vapor determina la eficiencia térmica y cinética de la desorción, ya que regula la transferencia de calor y masa entre fases. El artículo analiza desviaciones del comportamiento ideal en condiciones reales de operación. Los métodos y técnicas que se han empleado para el estudio de la propiedad coligativa y el resto de medidas. Bueno, en esta figura es como el plano de nuestro laboratorio. Nos muestra todo el equipo donde estudiamos la mezcla del amoníaco y del agua. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, simulamos el ciclo completo de la bomba de calor con sus dos desorbedores, que funcionan en modos distintos. Medimos propiedades claves para entender cómo se comporta la mezcla. ¿Y cómo medimos esas propiedades? Pues para la presión de vapor, la propiedad coligativa, usaríamos nanometría directamente en las líneas para saber con cuánta fuerza quiere escapar el amoníaco. Para la composición, podríamos tomar muestras y analizarlas con espectroscopía UV-Vis o cromatografía para saber exactamente cuánto amoníaco y agua hay en cada punto. Para la energía, la entalpía, un calorímetro nos diría cuánto calor se necesita para que el amoníaco se separe del agua en el desorbedor. Y para la temperatura, una cámara termográfica nos mostraría en colores donde se está calentando y enfriando las placas de intercambiador. Bueno, como objetivo final es juntar todos estos datos para construir diagramas de equilibrio entre TXY y PXY, que son como las hojas de ruta que nos permiten predecir y optimizar el funcionamiento de la bomba de calor para que recupere energía de la manera más eficiente posible. Bueno, métodos y técnicas alternativas. Tenemos la colorimetría diferencial de barrido, que es la medición directa de cambios entálpicos durante la desorción para relacionar calor transferido y presión de vapor. La espectroscopía Raman in situ, el análisis en tiempo real de interacciones moleculares en la mezcla amoníaco-agua y su efecto en la presión de vapor. El modelado de ecuaciones de estado, la predicción de desviaciones de la idealidad y cálculo de la presión de vapor en condiciones variables de la temperatura de la composición. Ya. Aquí tenemos un diagrama de flujo que nos mostraría la colorimetría diferencial de barrido. Y tenemos el proceso típico de absorción y desorción en el diagrama Tapia-concentración. En este diagrama se muestra cómo el amoníaco viaja entre los estados líquido y vapor, movido por el calor residual para producir frío o calor útil de manera eficiente, entre desorción entre A y B, absorción CD, bomba entre A y A, e intercambiador de calor entre AC y DD. Eh, en opinión personal, el artículo es innovador en el estudio de la desorción. Las sugerencias es el uso de simulaciones para comparar datos experimentales con otros artículos.